Hola, amigos exploradores del cerebro. ¿Están listos para que nos sumerjamos hoy en una de esas habilidades extraordinarias que nos hacen exclamar con asombro un gran qué? Hoy vamos a conversar sobre cómo nuestro cerebro es capaz de convertir algo tan etéreo y tan invisible como una simple vibración en una sinfonía completa. Y de paso, vamos a conocer algunos superpoderes auditivos que parecen rozar lo que muchos considerarían algo mágico. Imaginen por un momento esta situación. Ustedes se encuentran en un concierto de música clásica. Una pieza de piano que es increíblemente compleja, una obra llena de arpegios y de acordes que desafiarían a cualquier intérprete profesional, llega a su fin. El público comienza a aplaudir con entusiasmo. Y de repente, ocurre algo inesperado. Alguien, que a lo mejor es apenas un niño o una persona que quizás tiene otras dificultades graves en su vida diaria, se sienta frente al mismo piano y comienza a reproducir cada una de las notas, cada uno de los acordes y cada matiz de la obra a la absoluta perfección. ¿Cómo es posible si solo lo escuchó una vez? ¿Cómo lo hace sin una partitura de papel, sin haber ensayado previamente y sin cometer un solo error? Esta situación que les describo no pertenece a la ciencia ficción. Se trata de una realidad fascinante que desafía por completo nuestra comprensión actual sobre la audición y la memoria humana. Existen personas en este mundo que, si les pones el concierto de Brandenburgo o una sonata de Chopin, la escuchan una única vez y listo, ya pueden replicarla. No se trata necesariamente de virtuosos que han pasado miles de horas practicando hasta el agotamiento para memorizar los movimientos. Lo que sucede es que su cerebro ha logrado traducir esa avalancha de sonidos, de frecuencias y de armonías de una manera tan especial que las ha dejado grabadas y entendidas para devolverlas al mundo sin ningún esfuerzo aparente. Para nosotros, los que nos consideramos mortales comunes, escuchar una melodía es una experiencia hermosa, pero también representa un reto si intentamos recordarla con total precisión. Sin embargo, para estas personas especiales, es como si cada nota tuviera un nombre propio o una identidad inconfundible. Es como si cada frecuencia de sonido llevara consigo una etiqueta con su propio documento de identidad, perfectamente legible para ellos. Un do siempre será un do y un sol siempre será un sol, sin que importe el instrumento que lo toque, el timbre de la voz o el contexto armónico en el que se encuentre. A esto se le conoce como el famoso oído absoluto o, como prefieren llamarlo los científicos, el pitch absoluto. Piensen por un instante en el sonido como si fuera un lenguaje codificado. En realidad, el sonido es una serie compleja de vibraciones que viajan a través del aire. Cuando nosotros escuchamos algo, nuestro oído recibe esa información, la transforma en delicadas señales de tipo eléctrico y se las envía rápidamente a nuestro cerebro. Nuestro cerebro actúa entonces como un superdescodificador de alta velocidad que interpreta esas señales y las convierte en lo que finalmente percibimos, ya sea una canción, el ladrido de un perro o el simple susurro del viento. Pero para aquellos que poseen el oído absoluto, esta descodificación es simplemente perfecta e instantánea. No hay dudas ni titubeos. Es como si en lugar de tener que descifrar un código difícil, ellos ya tuvieran el mensaje escrito en la frente con letras mayúsculas y en negrita. Es una capacidad asombrosa de identificar y de nombrar cualquier nota musical sin necesidad de tener ninguna referencia externa. ¿Cómo diablos hace un cerebro para lograr semejante hazaña? ¿Cuáles son esos interruptores internos que se encienden o qué circuitos están cableados de una forma tan especial que les permite ser los traductores definitivos del lenguaje de las vibraciones? Prepárense porque vamos a desvelar algunos de sus secretos más profundos para entender cómo funcionan estos maestros de la memoria auditiva instantánea. En este recorrido por el concierto invisible que ocurre dentro de nuestras cabezas, debemos preguntarnos qué es realmente el oído absoluto. Imaginen que tienen un afinador de guitarra incorporado en su propio cuerpo, pero que sirve para absolutamente todo lo que suena. Es como tener un diapasón mental que no solo les dice si una nota está un poco alta o baja, sino que les dice exactamente cuál es esa nota por su nombre, ya sea un la, un re sostenido o un fa menor. Y todo esto sin ninguna referencia externa. Las personas que tienen esta habilidad pueden identificar cualquier nota musical sin escuchar otra antes, pueden cantar una nota específica de la nada, reconocen la tonalidad de una pieza musical de inmediato y pueden reproducir melodías sumamente complejas tras una sola escucha, como si el sonido fuera un texto que pueden leer y memorizar al instante. Es muy importante que no confundamos esto con lo que se llama oído relativo. El oído relativo es lo que la mayoría de los músicos desarrollan con el tiempo y el estudio. Con el oído relativo, tú puedes identificar notas y acordes siempre y cuando los compares con otras notas. Por ejemplo,
Si yo te doy un do y luego toco un sol, tú puedes decir que es un sol porque sabes que está a una distancia de quinta justa respecto al do inicial. Pero sin ese do de referencia, para una persona con oído relativo, el sol sería solamente un sonido más. Para comprender el oído absoluto, primero debemos recordar cómo es que nuestro cerebro procesa los sonidos en un viaje que es realmente fascinante. Todo comienza en la oreja externa y el canal auditivo, que funcionan como un embudo que recoge las ondas sonoras del aire y las dirige hacia adentro. Luego, estas ondas chocan con el tímpano, que es una membrana vibrante que funciona igual que un tambor. Cuando las ondas lo golpean, el tímpano empieza a vibrar y transmite esa energía a los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos son los huesos más pequeños de todo nuestro cuerpo y funcionan como un sistema de palancas microscópicas que amplifican las vibraciones y las envían al oído interno. Allí es donde llegamos a la cóclea, y es aquí donde ocurre la verdadera magia. La cóclea tiene forma de caracol y está llena de líquido. En su interior se encuentra la membrana basilar, que posee miles de células ciliadas que son como pequeños pelitos. Lo increíble es que diferentes secciones de esta membrana vibran en respuesta a diferentes frecuencias o tonos. Es exactamente como si tuvieras un teclado de piano dentro de tu oído, donde cada tecla responde únicamente a una frecuencia específica. Cuando estas células ciliadas vibran, generan impulsos eléctricos que el nervio auditivo recoge y envía directamente hacia el cerebro. Finalmente, la corteza auditiva en el cerebro recibe estos impulsos y los interpreta. No solo decodifica qué frecuencias están presentes, sino también el volumen, la duración, el timbre y, en el caso de las personas con oído absoluto, el nombre directo de la nota. Podemos comparar este proceso con un cartero, que es el oído, entregando una carta, que son las vibraciones, a una oficina de correo súper especializada, que es la cóclea. Allí se clasifica la información por colores, es decir por frecuencias, y se envía a la sede central, que es el cerebro, para que el director, la corteza auditiva, lea y entienda el mensaje completo. Pero, ¿qué es lo que hace a un cerebro ser un supersintonizador? No se trata simplemente de que estas personas oigan mejor que los demás. Se trata de una forma fundamentalmente diferente de procesar la información. Es como si, en lugar de clasificar los colores en grupos generales de azules o rojos, ellos pudieran nombrar la tonalidad exacta de cada azul, identificando el azul cobalto, el azul ultramar o el azul turquesa al instante y sin dudar. La ciencia todavía debate sobre cuál es el origen real de este fenómeno, pero existen dos grandes pilares que lo explican. Por un lado, está la genética. Parece que hay una predisposición hereditaria, ya que si tienes un pariente con oído absoluto, tus probabilidades de tenerlo son mucho mayores. Es como nacer con los genes del sintonizador perfecto. Por otro lado, encontramos la exposición temprana y el aprendizaje. Muchos estudios sugieren que la exposición musical intensiva durante un periodo crítico en la infancia, generalmente antes de los 6 o 7 años de edad, es algo fundamental. Durante esa etapa, el cerebro de un niño tiene su máxima plasticidad, lo que significa que se está construyendo a toda máquina. En ese momento, el cerebro está más abierto a cablearse de una manera que asocia directamente una frecuencia de sonido con su nombre musical. Si aprendes a identificar una antes de que tu cerebro se cierre a esa habilidad, podrías retenerla para siempre. Imaginen que su cerebro es como un software nuevo. En los primeros años de vida está en modo de configuración, y si en ese momento instalas el paquete de oído absoluto, este se integra de forma perfecta. Pero si intentas instalarlo después, cuando el sistema ya funciona con una configuración estándar, resulta mucho más difícil o incluso casi imposible para la mayoría. Además de estas teorías, la neurociencia ha encontrado pistas físicas muy tangibles en el cerebro. Los estudios con resonancia magnética funcional han mostrado que las personas con oído absoluto presentan una activación diferente en ciertas áreas de la corteza auditiva cuando escuchan música. Un punto clave es el planum temporale, que es una región del lóbulo temporal asociada con el procesamiento del lenguaje y de la música. En las personas con esta habilidad, el planum temporale del hemisferio izquierdo suele ser más grande y mucho más asimétrico que en el resto de la población. Es como si tuvieran una central de procesamiento mucho más robusta para realizar esta tarea específica. También se cree que existe una conectividad nerviosa diferente o mayor entre la corteza auditiva y otras áreas del cerebro encargadas de la memoria y de la asignación de categorías, es decir, de ponerle nombre a las cosas. Esto nos confirma que no es solo una sensación subjetiva, sino que existen diferencias estructurales y funcionales detectables.
Sus cerebros están, literalmente, cableados de forma distinta para entender el sonido. Esta capacidad se vuelve todavía más impactante cuando la observamos en individuos con el llamado síndrome de Savant. Estas personas, que a menudo presentan discapacidades intelectuales o del desarrollo en ciertas áreas, exhiben talentos extraordinarios en otras áreas muy específicas, a veces alcanzando niveles de genialidad. Un caso muy conmovedor es el de Derek Paravicini. Derek nació de forma extremadamente prematura y ciego. Su desarrollo se vio afectado por desafíos muy graves, incluyendo un autismo severo y dificultades de aprendizaje importantes. Sin embargo, desde que era muy pequeño, mostró una fascinación asombrosa por el piano. A los 2 años ya podía tocar melodías en un teclado de juguete, pero cuando tenía 5 años, ocurrió algo que lo catapultó a la fama. Durante una lección de piano, Derek escuchó a una niña tocar una pieza musical. Tan pronto como ella terminó, él se sentó y la tocó perfectamente sin haberla escuchado nunca antes. Esto no era solamente oído absoluto, era una capacidad de memoria auditiva y de replicación que parecía casi sobrenatural. Derek no podía leer partituras ni entender conceptos teóricos de la música. Sin embargo, si escuchaba una pieza, sin importar lo difícil que fuera, podía sentarse y reproducirla fielmente. Su cerebro funcionaba como un grabador y un reproductor de sonido impecable, traduciendo instantáneamente las frecuencias en movimientos precisos de sus dedos. Para él, cada nota era como una palabra conocida y el conjunto de notas formaba un lenguaje que él entendía de manera innata. Estos casos de los savants musicales nos demuestran que el cerebro tiene maneras totalmente inesperadas de compensar o de desarrollar habilidades. Es como si una parte del cerebro tomara una ruta de desarrollo inusual, sacrificando quizás algunas funciones cognitivas para convertirse en un genio absoluto en un área muy específica. El oído absoluto es, en definitiva, un testimonio increíble de la plasticidad y de la enorme diversidad del cerebro humano. Nos recuerda constantemente que lo que nosotros consideramos como normal es solamente una de las infinitas maneras en que la naturaleza puede configurar nuestros circuitos neuronales. Aunque la ciencia ha avanzado mucho en comprender cómo procesamos el sonido y qué estructuras están involucradas en este fenómeno, la pregunta fundamental sigue alimentando nuestra curiosidad. ¿Por qué algunos cerebros están diseñados para esta traducción perfecta e instantánea de vibraciones a nombres, mientras que otros no lo están? No sabemos con certeza si se trata de una ventaja evolutiva que permanece oculta, si es una anomalía fascinante o si es simplemente el resultado de una ventana de oportunidad única durante el desarrollo temprano. Lo que sí sabemos es que la ciencia continúa explorando estos códigos ocultos de nuestra mente. Tal vez en el futuro podamos entender no solo cómo funciona el oído absoluto, sino incluso cómo podríamos potenciar habilidades similares en muchas más personas. Mientras tanto, solo nos queda seguir asombrándonos con las maravillas que nuestro propio cerebro es capaz de orquestar cada vez que escuchamos una nota musical. Si te apasiona descubrir los secretos de nuestra mente y quieres seguir explorando las capacidades más increíbles del ser humano, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes al interior del cerebro. Para más información entra en minrora.com.